Buenas tardes a todos y a todas. Como me presentó Gianluca, mi nombre es Denise Tapiero, soy docente en la cátedra del profesor Muniolo. Y en la segunda parte de este taller, lo que vamos a analizar es cuál fue el impacto que ha tenido la ya conocida como Ley Bases, número 27.742, sobre el título que regula trabajo de mujeres dentro de la Ley de Contrato de Trabajo y cuáles son sus implicancias y sus consecuencias. Para lograr este objetivo, la clase la voy a dividir en 4 segmentos. Primero voy a presentar cuáles han sido las modificaciones que la Ley 27.742 ha implementado en este título, el número 7 de nuestra LST. Luego voy a analizar de qué manera repercuten estos cambios en el resto del articulado de la Ley de Contrato de Trabajo. Y voy a ir a un tercer segmento en el que me voy a adentrar en aquellos aspectos que veremos que la reforma ha olvidado y finalmente les voy a presentar algunas conclusiones. Les recuerdo, previo a empezar, que el título Trabajo de Mujeres tiene 4 capítulos, dedicado el primero de ellos a las disposiciones generales, el segundo a la protección de la maternidad, el tercero a la prohibición del despido por causa de matrimonio y el cuarto y último al estado de excedencia. Estos son los cuatro capítulos. Empecemos entonces, como dije, por los cambios, ¿no? Que es lo más interesante. Para los que aún no tuvieron oportunidad de leer la reforma y sin ánimos de desilusionarlos, les adelanto que de los 14 artículos que componen este título, eran 15, pero el artículo 173 de trabajo nocturno fue derogado en 1991 por la ley 24013, se modificó tan solo uno. ¿Cuál es el artículo que se ha sustituido? El 177, que regula la prohibición de trabajar y la conservación del empleo durante la gestación. Como vamos a ver, la alteración que sufre esta norma, que mantenía su texto sin cambios desde el año 1978, presenta 2 aristas relevantes. La primera está dada por la denominación que se le da al sujeto protegido, por cuanto se incorpora a la persona gestante como destinataria de la prohibición de trabajar durante los 45 días anteriores y los 45 días posteriores al parto, y se le incluye explícitamente en los párrafos siguientes que se encargan de reiterar que tanto los derechos como las obligaciones que se regulan en este artículo son para la mujer o la persona gestante. Lo primero que les puedo decir de esto tiene que ver con el aparente objetivo de la norma. Creo que aunque hubiese sido suficiente con mencionar únicamente a la persona gestante para que la protección resulte sobradamente abarcativa, por cuanto está claro, ¿no? La mujer se encuentra subsumida en la conceptualización de persona gestante, la alusión concreta que hace el artículo nos demuestra que hay una intencionalidad evidente, porque tiene en cuenta a, por ejemplo, a las personas transgénero, a las queer, a las no binarias, o aquellas que se identifican con un género diferente a aquel con el cual nacieron, al amparo de la Ley 26.743 de identidad de género. Se entiende además que no resulta relevante a los fines de la protección que regula la norma si la gestación se produjo por técnicas de reproducción humana asistidas o si la filiación fue por naturaleza. Por más evidente que sea esto, pienso que es válido dejar aclarado que la letra actual del artículo despeja cualquier duda al proteger a la persona gestante sin hacer distinción respecto de las circunstancias que derivaron en la procreación. En este sentido, podemos afirmar que la inclusión específica que prevé la norma permite ampliar el espectro protectorio a aquellas personas que, digamos, considerando los órganos reproductivos femeninos, lo que las dotaría a priori de la posibilidad de ser gestantes, puedan no verse identificadas con el sexo asignado al nacer y por lo tanto se perciban con un género distinto. Me permito acá pensar que, amén de esta modificación que se observa positiva, podríamos ir más allá y aspirar a un cambio aún mayor en este aspecto que el que nos ofrece la ley Bases.
Me refiero con esto a que, aun cuando no admita discusión, la necesidad histórica de la protección de la mujer embarazada, hoy de la persona gestante, antes y después del parto, quien, como ustedes bien saben, ha sido merecedora de tutela preferencial por parte de la Constitución y los instrumentos internacionales de igual rango, habría que buscar, a través de las normas, combatir la discriminación por género y las consecuencias que de ella se derivan. Digo esto porque, si bien el embarazo, el alumbramiento y la lactancia son por motivos biológicos, estados exclusivos de quien ha nacido como mujer, la reproducción es una función social que debe recibir la protección de la comunidad y en ese sentido resulta indiferente el género con el que cada persona se identifique, por cuanto el amparo normativo, como lo ha reconocido hoy el legislador, se otorga en función de la gestación. Por eso, presentándose ante nosotros este marco de tutela más amplia, podemos preguntarnos por qué no imaginar la posibilidad de que en un futuro no muy lejano se pueda estructurar la legislación laboral de forma tal que, a la par que se mantiene la protección especial en relación con el embarazo y sobre la persona que gesta, se otorguen derechos que estén a la altura de un reconocimiento a las personas no gestantes, modificándose, por ejemplo, el régimen de licencias por maternidad como parentales, idea sobre la que voy a volver en un ratito. De esta forma, se admitiría como única disposición diferente en relación con las personas no gestantes la relativa a la necesaria suspensión del trabajo por el embarazo, especialmente cuando en el periodo prenatal, pero dejando de lado cualquier otra norma que diferencie a los sujetos protegidos. En este sentido, el sexo debiera transformarse en la normativa laboral general en un dato neutro que solo adquiera relevancia en función de las necesidades y derechos inherentes a la procreación. No debemos olvidar que a lo largo de la historia han sido muchas las razones y las necesidades que motivaron a la legislación a conceder especial protección a la mujer. Entre ellas, su condición de gestante y proveedora de los servicios de cuidado de los miembros del hogar, determinó que se le otorgue esta tutela especial y convalidó de esta forma una realidad social que data de mucho antes de que se la regule, enmarcada por la atribución prácticamente exclusiva, impuesta y asignada por la sociedad de que sobre los hombros de las mujeres recaigan las responsabilidades familiares y la protección integral de la familia. Este paradigma, traducido en una división sexual del trabajo y una de las principales dimensiones generadoras de la desigualdad de género, encuentra respuesta en una estructura de poder asimétrica que asigna valores diferenciados a cada uno de los sexos y, por ende, estructura un sistema de relaciones de poder a su alrededor. Este tratamiento históricamente se tradujo en diversas asimetrías en los derechos, en el acceso a recursos, al poder y en los comportamientos sociales y económicos. Sin embargo, en los tiempos actuales, la mirada crítica está puesta sobre el rol que se le ha asignado a la mujer al interior de su familia, por cuanto estarán de acuerdo conmigo que ser mujer no implica ser madre, ni tampoco esposa, ni principal responsable de las tareas de cuidado. Por eso, retomando acá con la reforma, si bien son indudables, y quiero insistir con esto, son indudables las razones para mantener la protección de la persona que gesta antes y después del parto. Pero también es cierto que la legislación laboral sigue conservando, como vamos a ver en un ratito, en sus rasgos estructurales, la matriz impuesta por concepciones propias del pensamiento imperante en el momento en que la ley 20.744, la ley de contrato de trabajo, fue dictada, que ya este año se cumplen 50 años de su sanción. Son normas que, si bien se presentan aparentemente tuitivas y protectoras de la mujer trabajadora, se terminan constituyendo como un verdadero vallado para asegurarle la igualdad de oportunidades. Por eso, en línea con el pequeño cambio iniciado al otorgarle derechos a la persona gestante, creo que deberían eliminarse de las legislaciones las disposiciones que están vinculadas al trabajo de las mujeres
y dedicarse únicamente a proteger, en condiciones de igualdad, a la familia y a la procreación. Martínez Vivot, en un texto que escribe en el año 2000, hace especial referencia a esto y explica que en los países industriales modernos efectivamente han desaparecido de sus legislaciones las vinculadas al trabajo de mujeres. Pienso que hacia allá tendríamos que ir. Esto respecto al primer cambio, ¿no? Les dije que había dos cambios y por ahora les mencioné solo uno, el relativo a la incorporación de la persona gestante como sujeto protegido. En cuanto al segundo cambio, el único que nos queda, la anterior redacción del artículo 177 estipulaba la prohibición de trabajar durante los 45 días anteriores y los 45 días posteriores al parto, o bien reducir la licencia anterior, que no podía ser inferior a 30 días, acumulando el resto del periodo a la licencia posterior al parto, de modo tal que podía llegar a quedar 30 días antes del parto, 60 días posteriores. En la actual letra de la norma, si bien el primer párrafo del artículo continúa con la previsión de los 45 días anteriores y 45 días posteriores al parto, el párrafo siguiente generó una opción distinta para la persona gestante. ¿Qué hace? La modificación se concentró en cambiar la cantidad de días en que se encuentra prohibido trabajar antes del nacimiento, estipulándose que la persona interesada va a tener la facultad de optar porque se le reduzca a 10 días antes del parto, la licencia se le reduzca a 10 días antes del parto, acumulándose los 80 días de licencia restantes al periodo posterior al alumbramiento. Es decir, que reduce, a elección de la persona gestante, el periodo de licencia prenatal de un mínimo de 30 a uno de 10 días. ¿Qué podemos decir de esta modificación? Bueno, que recoge una práctica habitual de la realidad cotidiana que consistía en pedirle al profesional tratante que en el certificado médico sitúe la fecha probable de parto lo más cerca posible de cuando está previsto que ocurra, o bien unos días después, para así poder gozar del mayor tiempo de licencia luego del nacimiento. Este dato de la realidad, que como dije recepta la norma, sigue manteniendo un plazo prudencial que resguarda la salud psicofísica de la persona gestante antes del parto, pero adaptando los plazos para quienes estén transitando un embarazo sin dificultades y, digamos, de esta manera puedan elegir utilizar la mayor parte de la licencia para permanecer con su hijo después del nacimiento. Sin embargo, a pesar de haber incorporado una previsión útil para las personas gestantes, porque, como les decía, recoge una práctica habitual de la realidad, vemos que no se ha modificado el periodo de licencia remunerada por embarazo, que continúa siendo, como dije, un total de 90 días. Y esto, en el plano internacional, no respetaría el último convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que se ha celebrado en la materia, el número 183, que prevé 14 semanas de licencia, que equivalen a 98 días, convenio que, de todas formas, no ha sido ratificado por nuestro país, y sobre el que además les puedo destacar que la recomendación 191, complementaria al convenio 183, sugiere una licencia mayor, sugiere que la licencia sea de 18 semanas, que es lo mismo que 126 días, plazos ambos evidentemente mayores al periodo estipulado en la Ley de Contrato de Trabajo. Por lo tanto, si Argentina quisiera ratificar el último convenio celebrado sobre la materia, tendría que readecuar su legislación interna, ya que, si bien respeta el periodo de licencia post-nacimiento, que es de 6 semanas después del parto, lo que equivalen a 42 días, lo respeta con creces porque sigue, digamos, estos 45 días estarían bien, y también respeta la autonomía de la persona gestante en la forma de distribuirlos, no se modificó la cuantía y en este punto no ha habido ningún progreso.
sigue siendo la misma cantidad de días. Ahora bien, presentadas las únicas dos modificaciones que la ley base se ha realizado en este título, que es el que nos atañe a nuestra clase de hoy, me voy a detener, como les adelanté, en cómo impacta esta reforma en el resto de los artículos y seguiremos después con los aspectos que fueron olvidados por el legislador. Para empezar con el primer punto, vamos a ver que hay una evidente falta de armonización del artículo 177, nuestro artículo modificado, con el resto de las normas del título 7, el cual, ni más ni menos, se continúa llamando trabajo de mujeres. Y además me voy a referir a cuáles son los problemas prácticos que se podrían derivar de esta situación. Para empezar, el primer inconveniente que podemos mencionar tiene que ver con la protección que opera ante el despido, garantía prevista únicamente para la mujer trabajadora conforme se prevé en el artículo 178. El interrogante que tenemos que responder va a ser entonces, ¿qué derechos le asisten a la persona que es gestante, a la persona gestante, que no se identifica como mujer, si es despedida dentro de los 7 meses y medio anteriores o 7 meses posteriores a la fecha presunta de parto? La pregunta sería, ¿le resultaría aplicable la presunción iuris tantum prevista en la norma citada? ¿Sería acreedora de la indemnización agravada estipulada en el artículo 182? Recordemos que el artículo 178 prevé que, en caso de despedir a la mujer trabajadora durante el periodo recién mencionado, 7 meses y medio antes y 7 meses y medio después de la fecha presunta de parto, y siempre y cuando haya cumplido con la obligación de notificar y acreditar en forma fehaciente el embarazo y, en su caso, el nacimiento, va a dar lugar a una indemnización igual a la prevista en el artículo 182, esto es, 1 año de remuneraciones. Por supuesto, puede haber una causa distinta, pero en principio se presume que el despido fue por esa causa. ¿Qué pienso yo humildemente? Yo les anticipo una solución afirmativa a la pregunta que les formulé. Porque por más que se trate de un instituto que fue incorporado en sus inicios, en pos de garantizar a toda mujer trabajadora en relación de dependencia la estabilidad en su puesto de trabajo desde la concepción hasta después de producido el parto, esto no obsta a reconocer que se trata de una protección especial tendiente a evitar que se produzca la desvinculación a causa del embarazo, con la intención de no perturbar el normal curso de la gestación y de la vida en sus comienzos, y por otro lado, proteger la integridad psíquica y física de la mujer. Y tales fundamentos, está claro, son absolutamente válidos para la persona gestante, no hay diferencia, cualquiera sea su identidad de género. Y sobre este punto, también corresponde decir que el quinto párrafo del artículo 177 nos garantiza a toda mujer o persona gestante durante la gestación el derecho a la estabilidad en el empleo, dice con carácter de derecho adquirido a partir del cumplimiento de las obligaciones que la norma le impone y que les mencioné recién: notificar y presentar el certificado médico con la fecha presunta de parto, o a su opción requerir la comprobación de la gestación por el empleador. ¿Y por qué esto refuerza mi respuesta, de mi solución afirmativa ante la pregunta de si se le aplicaría la presunción a una persona gestante que no se identifica como mujer? Se refuerza entre estos dos fundamentos. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá de que lo que los legisladores escribieron con la mano, lo borraron con el codo, porque ni el legislador de antaño, ni el de ahora, invalidaron el despido que puede disponer el empleador durante los plazos previstos por el artículo 178, sino que en todo caso, la falta de causa o su no justificación se traduce en la obligación de abonar una indemnización. No caben dudas que esa estabilidad, y por eso mis comillas, porque no hay una estabilidad real, sino una consecuencia más gravosa, esta estabilidad que está garantizada a la persona gestante deriva en la prohibición de despedir que recepta en la norma siguiente, esta prohibición de despedir,
por más que su inclusión específica en el artículo 178 no esté prevista, en tanto, reitero, sigue refiriéndose a la mujer trabajadora. O sea, en principio podríamos afirmar que esta garantía del 178, por más que siga refiriéndose a la mujer trabajadora, se aplica de todas formas por, por los fundamentos que recién mencionaba, y además porque lo garantiza el párrafo quinto del artículo 177 a la persona gestante. En esa misma línea, el artículo 183, que prevé las opciones que le son reconocidas a la mujer una vez finalizada la licencia por maternidad, lleva a cuestionamientos similares a los que dije recién. ¿Puede la persona gestante elegir la rescisión de su contrato de trabajo y la percepción de la compensación por tiempo de servicio o, como dice la norma, o los mayores beneficios que surjan de los estatutos profesionales o de los convenios colectivos de trabajo? Recordemos que el artículo 183, inciso B, prevé una compensación del 25% de la remuneración de la trabajadora calculada en base al promedio, dice, en base al promedio fijado en el artículo 245 por cada año de servicio, fracción mayor de 3 meses, en caso de que la mujer quiera rescindir su contrato luego de tener un hijo. Sigo con las preguntas. ¿Puede la persona gestante acogerse al periodo de excedencia, este lapso no inferior a 3 meses ni mayor a 6 meses, donde no hay percepción de haberes? Y si pensamos una respuesta afirmativa a esto último, ¿el empleador cuenta con las mismas opciones al reingreso según el artículo 184? Yo creo que los interrogantes en este sentido pueden seguir. Por ejemplo, podemos preguntarnos si le corresponde a la persona gestante que, se reitera, no se identifica como mujer, los descansos diarios por lactancia que están previstos en el artículo 179, reconocidos para toda madre de lactante. También podríamos cuestionarnos si se podría considerar operativa la opción tácita que prevé el artículo 186 para la persona gestante y que en ese caso pueda ser acreedora de la compensación estipulada en el artículo 183 que mencioné recién. Recordemos que el artículo 186 establece que una vez vencida la licencia prevista por el artículo 177, sin que la mujer se reincorpore a su empleo y sin que le haya comunicado al empleador dentro de las 48 horas anteriores a finalizar el plazo que se acoge a la excedencia, se entenderá que opta por la percepción de la compensación establecida en el artículo 183, inciso B, esta compensación del 25% del 245. Más allá de que la más absoluta lógica jurídica nos conduce hacia la respuesta positiva, hacia todos los interrogantes planteados, la falta de armonía en la normativa, como la habrán visto, por cuanto los derechos garantizados en todo el resto del articulado se refieren únicamente a la mujer trabajadora, genera no solo inseguridad jurídica, sino también, como vemos, problemas prácticos, porque podríamos tentar, podría tentar la literalidad de la norma a empleadores inescrupulosos a denegar a la persona gestante cualquier otro derecho que no tenga que ver estrictamente con la prohibición de trabajar durante los 90 días previos y los 90 días previos y posteriores al nacimiento. Más allá de esto, pienso que además de estos inconvenientes prácticos, que son claros por justamente la falta de modificación del resto del articulado de la Ley de Contrato de Trabajo, creo que la oportunidad que se nos presenta justamente al analizar las luces y sombras de un cambio legislativo también nos deja espacio para recordar aquellas cuestiones que faltan en relación con el título 7 y varios problemas que se les presentan a los trabajadores y a las trabajadoras ante situaciones de su vida cotidiana que no fueron abordadas por la ley y bases. Entonces,
expuesta la falta de armonización de este nuevo artículo con el resto de los artículos que han mantenido su letra inalterable, veremos ahora lo que titulé como aspectos olvidados, los que pueden darse por dos situaciones. La primera se puede presentar porque varios de los artículos se han mantenido inalterables, no han tenido modificaciones, no solo en lo que analizamos recién, sino por la carencia de actualización de otros supuestos que enseguida vamos a ver. Mientras que la segunda cuestión tiene que ver con que hay varias situaciones que no han tenido tratamiento legal. Ambos supuestos, está claro, necesitan que se los aborde de forma urgente. Empecemos entonces dentro de esta sección que se me dio por llamar aspectos olvidados con aquellos artículos que, por lo arcaicos que quedaron, precisan de una rápida revisión. El primer caso que les voy a mencionar tiene que ver con el título 3, con el capítulo 3, perdón, del título 7, capítulo 3 del título 7, que trata, como les dije al principio, sobre la prohibición del despido por causa de matrimonio. Específicamente, el artículo 181 estipula que si la extinción se produce dentro de los 3 meses anteriores o 6 meses posteriores al matrimonio y fuera dispuesto sin invocación de causa o no se probara la que se invoque, se presume que fue por ese motivo. Esta previsión generó varias posiciones doctrinarias y jurisprudenciales respecto a quién es el sujeto tutelado, es decir, que la discusión se centraba en responder si el amparo de la protección del matrimonio solo alcanzaba a la mujer trabajadora o si también debía hacerse extensiva al hombre trabajador. Seguramente les suene conocido el fallo plenario Drewes, número 272 de 1990, en el que se decidió que, para que sea procedente la indemnización agravada, el trabajador varón debía acreditar que su despido se produjo por el matrimonio y de esta forma lo excluía de la presunción. Sin embargo, la Corte Suprema, en el año 2020, se pronunció sobre esta cuestión en el fallo Puig. En este precedente, más acorde a los tiempos que corren, los ministros equipararon a la mujer y al hombre en la protección contra el despido por causa de matrimonio, amparándose en los principios y las directivas que fluyen de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos en materia de no discriminación y de protección integral de la familia. Es decir, que decidió la aplicación igualitaria de la presunción para trabajadores y trabajadoras sin distinción a los efectos de la procedencia de la indemnización agravada prevista justamente en el artículo 182, en caso de que el despido, reitero, fuera sin invocación de causa o no se probara en la que se invoca y ocurriera dentro de los 3 meses anteriores o 6 meses posteriores y 6 meses posteriores al matrimonio. No obstante, la doctrina sentada por esta decisión tampoco fue incorporada en la ley bases. Esto continúa siendo una deuda pendiente que debe saldarse, garantizando la prohibición de despedir por causa de matrimonio a las personas en general, independientemente de su sexo o género y la composición de la unión. De lo contrario, seguiremos observando una LST que edifica un modelo familiar y que además sostiene desigualdades para las mujeres y para las personas LGBT y Q+, por cuanto se aleja de las nuevas conformaciones familiares y omite su regulación en torno al trabajo, al derecho a cuidar, al cuidado y al autocuidado. Por otro lado, existen hoy dos cuestiones que son rígidas en la ley 20.744 y que también deberían ser modificadas y mejoradas. Una de ellas es la posibilidad de que la excedencia pueda ser usufructuada por cualquiera de los dos progenitores, misma solución que debe aplicarse para percibir la compensación prevista en el mismo artículo. En este sentido, en vez de
ser una decisión familiar, el legislador ha resuelto de antemano que sea la madre la que esté facultada a decidir dejar su trabajo, distribuyendo los roles que considera que deben cumplir los progenitores, sin advertir que cualquiera sea la circunstancia, puede que el acuerdo en la familia sea que el otro progenitor abandone su trabajo y se quede al cuidado del bebé. La diferencia sería que, en ese caso, en caso de que esta sea la determinación en la pareja, la persona no gestante no podría acceder a la excedencia y en su caso tampoco podría percibir la compensación. Esto se los remarco porque puede pasar, por ejemplo, que la persona gestante tenga mayores ingresos que su pareja o que esta última haya quedado viudo o viudo al nacer el bebé. Y en ese sentido puede pasar que sea la no gestante quien quiera o bien que deba quedarse al cuidado del bebé. Por eso la opción prevista hoy en día a favor de la mujer no debería ser una opción, una solución impuesta desde la norma, sino que debería quedar en la esfera privada de los progenitores, quienes tendrían que poder decidir quién de los dos se acoge a la excedencia o, en su caso, quién elige percibir la compensación. La norma, como vemos, sigue fomentando la preeminencia del rol de madre del rol de madre de la mujer por sobre el de trabajadora. Y acá me voy a permitir hacer algunas reflexiones sobre este tema. Si bien es cierto que la cuestión del trabajo de mujeres ha sido tradicionalmente abordado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia desde el punto de vista de la discriminación en razón del género, es decir, considerando el matrimonio, la maternidad, el parto y la lactancia como contingencias particularmente estigmatizantes de la mujer trabajadora y por lo tanto factores sensibles de discriminación, al punto tal de que ha dado lugar al dictado de normas de compensación o de discriminación positiva, no es posible soslayar que tales elecciones y en sí la conformación de una familia ya no pueden ser analizados exclusivamente desde la perspectiva de género. Históricamente, desde el punto de vista de la demanda de empleo, es decir, de cómo el mercado solicita puestos de trabajo, las mujeres deben enfrentar numerosos obstáculos para su inserción plena en el mercado. Uno de los factores que restringe sus posibilidades de ingreso es la argumentación frecuentemente esgrimida por muchos de los empleadores respecto a un mayor costo laboral de la maternidad. En forma estilizada, este argumento empresarial de tipo ideológico, sin sustento fáctico, señala que no les resulta conveniente contratar mujeres, en tanto cuando quedan embarazadas y comienzan a gozar de su licencia por maternidad, están obligados a contratar una reemplazante y esto aumenta el costo laboral de la explotación. A esto agregan, otro argumento utilizado, que las mujeres se ausentan más del puesto de trabajo debido a que asumen el cuidado de sus hijos, por ejemplo, cuando se enferman. Sin embargo, lo cierto es que, amén de que estos fundamentos tienen mucho más de mito que de realidad, especialmente en lo que tiene que ver con los costos laborales, basta señalar que el sistema de la seguridad social se hace cargo de pagar la licencia del artículo 177, estamos atravesando un contexto en el cual el modelo sociocultural que asignaba únicamente a la mujer la responsabilidad de la crianza de los hijos y de las tareas domésticas se encuentra en pleno proceso de cambio. Hoy el paradigma familiar se está orientando hacia un nuevo modelo en el que ambos progenitores se hacen cargo indistintamente de las tareas y obligaciones domésticas y familiares. Y en ese marco aparece como imperiosa la necesidad de que este cambio de realidad, esta revolución social, venga acompañada de un cambio normativo que promueva políticas y acciones de conciliación de trabajo productivo con las responsabilidades familiares. Se deben buscar estrategias, ya sea mediante la sanción de leyes, cuanto del ejercicio de la autonomía colectiva, que le brinden a las personas la posibilidad de poder acceder y sostener una trayectoria laboral y una vida familiar de forma más equitativa y en condiciones de igualdad. Y pienso que esto debiera ser así porque las normas, tal como están, aparentemente intuitivas y protectoras de la mujer trabajadora, como les dije, no hacen más que constituirse en una traba que les impide
ejercer la igualdad, de asegurarse la igualdad de oportunidades. Y en este contexto, más allá de la clara finalidad de la protección durante el embarazo y la maternidad, esto de ningún modo debería significar que la mujer que se ha ido incorporando paulatinamente al mercado de trabajo no pueda escapar de la figura de ser la principal responsable de las tareas reproductivas de la sociedad, mientras que participa en el mercado laboral, porque ello implicaría el fenómeno de la conocida o llamada doble jornada. Por eso, más allá de que, como dije al principio, pueda valorarse como un punto positivo la inclusión de la persona gestante como destinataria del derecho a gozar de la licencia por gestación, no es menos cierto que se trata de un artículo aislado en particular y, como estamos viendo, no se ha propiciado la modificación del resto de la normativa, que solo continúa garantizando ciertos derechos exclusivamente a la mujer. Y sobre este punto necesitamos que la normativa laboral se haga cargo de contemplar aquellas situaciones vinculadas al bien jurídico tutelado, la familia, desde un enfoque más amplio, propiciando que la protección se extienda más allá de la mujer y la maternidad, más precisamente a los progenitores, cualquiera sea su sexo o género, e independientemente de cómo se conforme cada vínculo. Hecha esta reflexión, me voy a frenar un segundo para prender la luz porque me estoy quedando a oscuras. Ahí estoy. Voy a seguir entonces, eh, hecho esta pequeña catarsis, voy a seguir con las cuestiones que no han sido abordadas por el legislador en esta oportunidad y que las voy a agrupar ya dentro de las ausencias en la ley. La primera que voy a mencionar y que intencionalmente la ubico dentro de este grupo tiene que ver con la falta de una licencia razonable para el otro progenitor que no sea el gestante. En tanto, la ley de contrato de trabajo continúa otorgando al trabajador 2 días corridos por nacimiento de hijo, y esto, a mi humilde entender, es lo mismo que nada, y por lo tanto lo ubico en el grupo de las ausencias. Como segundo punto, podemos mencionar la ausencia de esta estabilidad, que se las resalto entre comillas, que le está garantizada a la persona no gestante. En cuanto a la licencia, para quien no lleva a cargo, para quien no lleva adelante la gestación, debería modificarse desde una doble perspectiva igualitaria. Por un lado, equiparando los derechos parentales de los progenitores después del alumbramiento, es decir, garantizando igual periodo de licencia, y por el otro, igualando el acceso a tal derecho a todas las familias, sin distinciones basadas en el género, orientación sexual o la identidad de género de sus integrantes, de modo tal de erradicar la discriminación basada en estos pretextos. En este punto, las licencias parentales no solo se presentan como un derecho para los progenitores, sino que cumplen un rol fundamental social al promover el desarrollo infantil, en tanto les permiten participar en la estimulación temprana de sus hijos y favorecen sus aspectos físicos, psicológicos y también emocionales. Y en este marco, las diferencias tan marcadas al día de hoy entre las licencias por maternidad y paternidad, las que, como ustedes saben, son de 90 días y 2 días respectivamente, basadas en el sexo para su determinación, son regresivas, ya que generan una condición de discriminación indirecta por cuanto le garantizan una licencia más prolongada a uno de ellos y le otorgan derechos de distinta extensión y goce, pese a la igualdad que debiera existir respecto a los deberes de cuidado. Por eso, creo que debe garantizarse el usufructo de una licencia posparto igual para ambos progenitores, más allá de cuál sea su identidad de género, en tanto, por un lado, el periodo hoy previsto para la paternidad es claramente irrazonable, mientras que, por el otro, aquellas parejas conformadas, pensemos en esto, aquellas parejas conformadas por 2 personas del mismo sexo, o en la que alguno de ellos sea una persona trans o con otra identidad, la discusión de cuántos días le corresponderá a la persona que, reitero, no es gestante y que no es varón, porque si es varón le van a corresponder los miserables 2 días, va a terminar en la justicia, tal como ha sucedido en varias oportunidades a la fecha.
A modo de ejemplo, sentencia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo número 1 de La Plata, en un fallo del año 2018, decidió que la empleadora debía otorgarle la licencia por maternidad con goce íntegro de haberes a la madre no gestante en pareja con una persona del mismo sexo quien llevó adelante el embarazo. Respecto del segundo postulado, dijimos licencia, vamos al segundo. Si se pensara en la posibilidad de incorporar un fuero para el sujeto no gestante, pero igualmente progenitor, independientemente de su sexo o género, esto permitiría achicar las brechas que mencioné recién y aspirar a una mayor igualdad entre los progenitores en el ámbito familiar y laboral. Puede pasar, por ejemplo, que se presente la situación de que la persona gestante posea un trabajo informal o no cuente con trabajo y la persona no gestante sea la que mayores ingresos tiene en la pareja, lo que inclina aún más la balanza a otorgarle una protección a su pareja igual o similar a la prevista en los artículos 177 y 178. ¿Por qué? Por la sencilla razón del interés en conservar el empleo que tendría la persona no gestante, pero igualmente progenitora, que necesita garantizarse el ingreso y continuar con su fuente de trabajo, caso contrario, una indemnización agravada. Insisto con esto, más allá de que la persona gestante es la que vive biológicamente el embarazo, ambos son los progenitores del niño por nacer y necesitan el amparo de la ley para poder conciliar las responsabilidades familiares con el empleo, debiendo considerarse a la persona no gestante como actor principal y prioritario, al igual que lo es la persona gestante, con la consecuente eliminación de esta causal que, como les dije cuando les hablaba del mercado de empleo, es una causal tan importante de discriminación que inclina la decisión del empleador hacia el sexo masculino a la hora de resolver la incorporación de un nuevo dependiente al cupo de trabajadores. Podríamos decir entonces que, sin discutir en lo absoluto lo necesaria que resulta la protección de la persona gestante, hacerla extensiva al otro progenitor no gestante configuraría un beneficio en tanto no constituiría una razón de peso para los empleadores a la hora de elegir a quién contratar y además le daría la tranquilidad para ser partícipe de la responsabilidad familiar sobreviniente, no solo desde un aspecto económico, sino también desde un lugar de igualdad respecto a la reproducción y la vida por nacer, pudiendo ser parte sin miedo a perder el trabajo y de todo lo que ello implica, ¿no? Compatibilizando de esta forma la familia y el trabajo. Les cuento, a modo anecdótico, que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo, el 54, en un fallo de fines del año 2020, sostuvo que ya no puede justificarse ni social ni jurídicamente que el reconocimiento de derechos se sostenga en la atribución de roles dice, y deberes preconcebidos en función del sexo de las personas o su eventual capacidad reproductiva, y en ese marco aplicó el periodo de sospecha, esta presunción prevista en el artículo 178, al trabajador no gestante, por supuesto, que había probado que notificó a su empleador el embarazo de su pareja, su fecha probable de parto y que el despido se produjo a principios del mismo mes en que nació su hijo y en consecuencia ordenó el pago de la indemnización agravada prevista en el artículo 182. Les digo que es anecdótico porque este tramo del fallo fue revocado por la Sala Sexta en una sentencia de mediados del 2022. Otro punto de relevancia tiene que ver con una omisión evidente, que es la que afecta a la adopción. De acuerdo con los principios constitucionales en juego, la jurisprudencia ha reaccionado y ha adaptado las soluciones normativas aplicables a esta situación que no está contemplada en la normativa laboral, al igual que lo han hecho varios convenios colectivos que se hicieron cargo de esta deficiencia y regularon este supuesto. Por ejemplo, el convenio 804 del 2023 de UTEDIC prevé una licencia remunerada de 30 días para la trabajadora mujer en caso de adopción y a su vez prevé también 60 días corridos más sin goce de haberes,
si la trabajadora se los quiere tomar, y le da al trabajador varón una licencia remunerada de 2 días. Mientras que el convenio 614, otro ejemplo de unión de cortadores de la indumentaria, prevé la misma licencia paga de 30 días sin posibilidad de extenderla. A ver, que la gestación biológica y la adoptiva sean equiparadas no debería admitir discusión alguno desde la lógica de la razón y el sentido común, lo que además aparece como una consecuencia necesaria, teniendo en cuenta que la adopción confiere al adoptado la condición de hijo con los mismos derechos y obligaciones de acuerdo a lo específicamente previsto por el artículo 620 del Código Civil y Comercial de la Nación. Y en este marco, la ley tendría que garantizar no solo un periodo de licencia que sea por lo menos igual al previsto para las personas gestantes, sino que también esos días sean gozados por ambos progenitores, sin distinción. Y pienso que también debería estipularse, en línea con lo que vengo diciendo, un fuero de protección, como lo hacen los artículos 177 y 178 para los adoptantes. Esto, como vemos, tampoco es receptado en general en los convenios colectivos. Y en este sentido, por más obvia que resulta la necesidad de que exista una regulación al respecto y por más que, como dije, la jurisprudencia se haya hecho cargo de este supuesto, en los casos que llegaron a su conocimiento, pueden buscar, hay varios, no quiero perder la oportunidad de resaltar la urgencia que existe de que las licencias y la estabilidad por adopción en el ámbito laboral sean reconocidas legalmente, porque se constituyen como garantías ineludibles para respetar el proyecto de vida del o los adoptantes como del adoptado. Quizás la mayor dificultad consista en compatibilizar la duración del periodo que abarca la presunción a los efectos de la estabilidad, ya que en la adopción, a diferencia de la gestación, no tenemos una fecha probable de parto. Para sortearla, hay magistrados que han tomado como referencia la fecha donde se notifica al empleador el otorgamiento de la guarda del niño o de la niña, mientras que otros jueces eligen ponderar la resolución judicial que efectiviza la adopción propiamente dicha. Esto demuestra, como les dije, la necesidad tan inminente de regular este supuesto y que se compatibilice la tutela establecida para el caso de embarazo con las normas que rigen el procedimiento de adopción, a fin de tutelar adecuadamente la estabilidad en el empleo de los adoptantes, la licencia correspondiente, como así también, ¿por qué no?, que pueda ser garantizada el derecho a percibir esta compensación de la que hablábamos por tiempo de servicio prevista en el artículo 183. Finalmente, la última ausencia que les voy a señalar, que adolece nuestra ley de contrato de trabajo, tiene que ver con la falta de contemplación en la normativa laboral de la protección para aquellas personas que recurren a tratamientos médicos a través de técnicas de reproducción humana asistidas que involucran el uso de prácticas científicas desarrolladas para asistir la reproducción humana. Para el caso de las personas en tratamiento, las pocas soluciones jurisprudenciales que he encontrado al respecto tienen que ver con la decisión rupturista del vínculo laboral y cómo se ha extendido la protección contra el despido en iguales condiciones que si se tratara de una afiliación por naturaleza, es decir, reconociendo la indemnización agravada del artículo 182. A modo de ejemplo, les cuento que en un fallo del año 2021, la Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo consideró como discriminatoria la decisión rupturista de la empleadora que ocurrió justo el día en que la trabajadora había ido a realizarse una intervención para insertarse óvulos. Para decidir de esta manera, consideró que por las pruebas producidas la empresa sabía que su dependiente estaba realizando un tratamiento para quedar embarazada. En el mismo sentido, un fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes, en el año 2019, decidió que el hecho de rescindir el contrato de trabajo sin causa, en tiempo concomitante a una etapa final del tratamiento de fertilización asistida, es decir, a la fecha en que se produciría la fertilización del óvulo y su implantación, importó
un comportamiento ajeno a los criterios de colaboración y solidaridad que impregnan el ordenamiento jurídico laboral, de acuerdo a los artículos 62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo, contrario al respeto de la dignidad de la trabajadora, lo cual, en el entendimiento de los jueces, implicó un trato discriminatorio contra la actora, contrario a derecho, y consideraron además que la dejó desamparada de manera absoluta porque la obra social no cubrió el gasto en función de la desvinculación. Y en ese marco también decidieron la procedencia de la indemnización agravada prevista en el artículo 182. Otro fallo más, Cámara del Trabajo de Chipoleti y de Río Negro, una pareja del mismo sexo que decide convertirse en progenitores por técnicas de reproducción humana asistidas, demandan para obtener la licencia paga para la no gestante y en este caso también se la conceden. Y en este supuesto de donde interviene la medicina, pienso que más allá de insistir, como les dije en los otros supuestos, con la necesidad de reconocer igual licencia posparto para ambos progenitores, creo también que deberían existir normas apropiadas que recepten esta situación y protejan a la pareja que está atravesando el tratamiento. Algo curioso para contarles en relación con este tema tiene que ver con que la Corte se pronunció hace tan solo una semana, el 20 de agosto, en un caso que tiene que ver más con una perspectiva civil, pero es interesante comentárselos. Es un caso en que dos personas querían interrumpir la criopreservación de los embriones que habían obtenido a través de técnicas de reproducción humana asistida, y la clínica donde se encontraban estos embriones les requirió una autorización judicial para hacerlo. La Cámara Civil consideró que era innecesaria esta autorización para el descarte de los embriones, ponderando que ese era el deseo de los peticionarios en el legítimo y libre ejercicio de la autonomía de la voluntad. ¿Por qué les digo que este caso es interesante? Porque la Corte, más allá de que descalifica el recurso del Ministerio Público Fiscal, porque es el fiscal general quien apela este fallo de la Cámara Civil, porque la Corte dice carece de aptitud procesal para cuestionar la sentencia del Tribunal de Alzada, aprovecha la oportunidad para señalar la trascendencia de la problemática de fondo y la incertidumbre que genera en los distintos sujetos que intervienen con criopreservación de embriones en las técnicas de reproducción humana asistida, derivadas de la falta de regulación en la materia. Y como consecuencia de esto, en el fallo, tras recordar que al sancionarse el Código Civil y Comercial en el año 2015, la ley 26.994 dispuso como norma transitoria que la protección del embrión no implantado será objeto de una ley especial, ¿no? Recuerda esto y dice, exhorto al Congreso de la Nación para que estime, en el marco de sus atribuciones constitucionales, la necesidad o la conveniencia de regular específicamente la materia en cuestión. ¿Por qué les cuento esto? Que no está vinculado al derecho laboral. Porque el Poder Judicial no es, ni debería ser el ámbito natural donde estos asuntos deben definirse. ¿Sí? Recordemos que algo similar ocurrió en el año 2021 con un fallo que les debe sonar, el fallo Echeverry de la Corte, donde el máximo tribunal advirtió que la falta de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo del artículo 179, que respecto a las salas maternales y guarderías, privaba de efectos jurídicos a la disposición e impedía el ejercicio de este derecho. Y en ese marco ordenó al Poder Ejecutivo que subsane esa omisión en un plazo razonable. Esto dio lugar al dictado del Decreto 144 del 2022. Esto es bastante fresco, lo recordarán. ¿Y por qué vuelvo? ¿Por qué les señalo esto? Como les dije, el Poder Judicial no es ni debería ser el ámbito natural donde estos asuntos deben definirse, ¿no? Como dije recién. Sin embargo, lamentablemente, es la orfandad legislativa la que conduce a esta necesidad. En tanto, Argentina aguarda esa ley especial, a modo de ejemplo, cuando hace referencia a
a los embriones no implantados. ¿Se acuerda? Esta ley hace prácticamente 9 años, si los computamos desde la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, que en su cláusula transitoria segunda previó esta disposición. Y así como en materia civil hay ausencias, en materia laboral ni siquiera tenemos referencias de esta posibilidad, y eso es inadmisible. Les señalo, por último, respecto de las cuestiones no tratadas, la posibilidad cierta hoy en día de convertirse en progenitor a través de la subrogación de vientre. Tratamiento que resulta especialmente necesario a aquellas personas de sexo femenino que pueden identificarse o no como mujeres que por alguna dificultad no pueden llevar adelante su embarazo o bien que prefieren no hacerlo. También para parejas de hombres o para personas solteras. Esta técnica de reproducción humana médicamente asistida, si bien no está regulada en nuestro ordenamiento interno, ha sido implementada por cuanto se han realizado tratamientos dentro del territorio argentino a través de una propuesta contractual basada en la autonomía de la voluntad de las partes contratantes y del artículo 19 de la Constitución Nacional. En este caso, los fallos interesantes que encontramos son de parte de la Justicia Federal de la Seguridad Social, que ha considerado en específico que la carencia de una licencia paga que corresponde para este supuesto colisiona con las normas relativas a la afiliación previstas en el Código Civil y Comercial y también con la protección de los derechos del niño por nacer, que les garantiza un cuidado integral en sus primeros meses de vida. Y con estos argumentos admitió en varias oportunidades que ANSES debe otorgar la asignación por maternidad a la persona no gestante. ¿Sí? Debía pagar la licencia. En definitiva, los derechos a la licencia de la estabilidad deben garantizarse a los progenitores, cualquiera sea la conformación de la pareja y su sexo o identidad de género autopercibida, tal como se reconoce en la Ley 26.743, buscando de esta manera tutelar a la familia y los derechos e intereses del niño, y no únicamente a la mujer o persona gestante. Creo que esto debiera ser así, porque hay momentos que son trascendentes en la vida, en los que la pausa en la actividad resulta absolutamente necesaria para hacerse cargo de circunstancias especiales de índole familiar, como lo es el nacimiento o adopción de un hijo, y por eso creo que no tendría que distinguirse en amparar únicamente a la persona gestante, sino que tendrían que existir derechos que protejan, como dije, a la familia en general y al niño o niña por nacer. Para terminar, creo que más allá del largo camino que falta recorrer en materia de reconocimiento de derechos laborales, en el marco de la identidad de género, de la protección de la diversidad familiar, de la adopción y de las nuevas técnicas reproductivas, los dos cambios concretos que analizamos y que se han producido en el nuevo texto del artículo 177 parecen sensatos. La incorporación de la persona gestante se presenta como un avance en clave de igualdad y de inclusión y en respeto al principio de no discriminación, permitiendo que la identidad de género con la que la persona gestante se perciba no sea un impedimento a la hora de acceder a los derechos previstos en el artículo estudiado. Sin embargo, vuelvo a insistir con esto, no debemos olvidarnos la falta de adecuación, de armonización del resto del articulado, que nos puede llevar a graves problemas prácticos que terminarán irremediablemente en la justicia. Por su parte, la reducción del número de días de licencia previos al parto también resulta un acierto, en tanto como dije al principio, permite a la persona gestante decidir con mayor libertad y como contracara menor rigidez cómo quiere distribuir sus días de permiso al término de su embarazo, pudiendo permanecer con su bebé más tiempo si ese es su deseo. No obstante, quiero reiterar en este punto acerca del vacío legal en que nos encontramos con respecto a las licencias de las personas no gestantes, por
por cuanto, como les dije, a mi criterio, el irrazonable plazo de 2 días para los trabajadores varones casi que ni merece la pena mencionarlo como un derecho, y en este contexto la normativa debe cambiar. Por eso, más allá de los 2 cambios puntuales que se han realizado, hemos visto que la ley Bases no se ha hecho cargo de demandas que ya se reputan históricas en cuanto a las múltiples situaciones que hoy existen y que siguen sin impactar en la ley de contrato de trabajo. Es que, como vimos, estamos frente a normas que han quedado anacrónicas ante la evolución de la sociedad, como es el caso de lo legislado en el título Trabajo de Mujeres, y en especial en materia de responsabilidades familiares y a la hora de pautar un reparto más igualitario del trabajo reproductivo. Por estos motivos, la sustitución del artículo 177 tendría que ser solo el comienzo, en tanto por más útil que esta modificación sea, otorgarle licencia y estabilidad únicamente a la persona gestante, sin contemplar otras realidades, ni atender al cambio de paradigma en la conformación actual de las relaciones de familia, yo creo que es insuficiente y debe ser revisada la razonabilidad de esta limitación porque, como dije, sin ánimos de ser reiterativa, pero poniendo énfasis en esto, no se trata únicamente de proteger la salud de la persona gestante, sino también en atender el interés superior del niño, en aspirar a la protección integral de la familia y eliminar al máximo posible las formas de discriminación contra la mujer. En esa línea, el título séptimo merece ser objeto de una revisión integral porque no solo atenta contra la igualdad, sino que su texto sigue contemplando únicamente el embarazo de la mujer o la persona gestante conforme a las modalidades de procreación que se conocían al tiempo de su dictado, olvidándose igualmente en su época de la adopción, sin verse aún reflejado en el texto de la norma el avance de la medicina, de la tecnología y de las nuevas formas de reproducción humana asistida. Del mismo modo, la legislación laboral debe considerar la protección de los matrimonios y uniones de trabajadores sin perjuicio de su integración, por cuanto de esa forma se estaría atendiendo a las circunstancias que la realidad social despliega en armonía con ellos. Me refiero acá a las familias comaternales, coparentales, monoparentales, ensambladas, etc. No se trata solamente de derechos de las mujeres, ni tampoco exclusivamente de derechos de índole laboral, sino de derechos de las personas, cualquiera sea su identidad, sexo o género. Por eso, la realidad imperante demanda una urgente readecuación legislativa cuya finalidad, pienso, sea saldar las numerosas deudas que en este aspecto existen y que hemos tratado varias de ellas, otorgando seguridad jurídica a las relaciones laborales y fomentando un criterio uniforme que proteja a quienes decidan ser progenitores o contraer matrimonio. En definitiva, creo que lo que se requiere es la necesaria evolución del derecho del trabajo a la par que lo hacen los pueblos. Es deber del Estado acompañar este proceso, adecuando a través del Poder Legislativo las normas a las nuevas instituciones y a los cambios operados en los ya existentes, contemplando los derechos involucrados y respetando los principios de igualdad y de no discriminación garantizados con la máxima jerarquía. Eso es todo lo que tengo para compartirles el día de hoy. Espero que les haya sido útil la exposición y que los haya dejado con muchas inquietudes. Quedo abierta a preguntas, lo que necesiten acá, a ver en qué los puedo ayudar. Bien, ahí ya empezamos con el tema preguntas. Tenemos la mano levantada de Ana, así que ahí Ana puedes habilitar el micrófono. Hola, buen día, Denise. Bueno, excelente exposición. La verdad que concordé en todo lo que estabas comentando. Son reclamos que desde los feminismos venimos sosteniendo y principalmente esto de que no podemos depender de una casuística para la permanencia de nuestros derechos. Necesitamos que se plasmen en normativas vigentes. Una cuestión
había planteado en el chat, pero obviamente se pierde entre tantas cuestiones, que puede servir también, arguirse como fundamento para la licencia por paternidad o para la persona no gestante, es el hecho de, en el caso de las mujeres que hemos sido madres, necesitamos un tiempo físico y está comprobado en la medicina para la recuperación también física de la mujer a la hora de dar a luz a un niño. Y en ese sentido también tenemos un argumento de por qué necesitamos y requerimos de la colaboración en el cuidado de los hombres. O sea, todo lo que vos propusiste respecto a luchar contra la discriminación de la mujer, esta cuestión de quedar siempre excluidas de lo público y siempre confinadas al ámbito doméstico y de cuidados, eh, es un fundamento totalmente levantado, digamos, por las banderas de los feminismos, pero creo que también hasta desde lo fisiológico no se puede seguir intentando que o proponiendo que la mujer se tenga que hacer cargo de el cuidado, mujer o persona gestante, digamos, independientemente cómo se autoperciba, eh, manteniendo los roles de cuidado y además la autopreservación física. Creo que es una cuestión hasta, digamos, de sentido común. Bueno, nada, quería aportar esa cuestión. Sí, Ana, estoy completamente de acuerdo con lo que vos señalás. De hecho, por eso yo hago mucho hincapié en que para mí la licencia de 2 días garantizada ni siquiera vale la pena mencionarlo como un derecho, porque es tan absurdo, porque es justamente eso, la mujer que acaba, o la persona gestante, para hablar con corrección de acuerdo a la reforma, que acaba de parir, de convertirse en progenitora, no puede estar sola a cargo del bebé recién nacido, y también es un derecho para el bebé como para el otro progenitor, que tiene que poder participar. Por eso hago mucho hincapié en que la licencia posparto debería ser igual para ambos progenitores, independientemente de la conformación de la unión. Pero sí, estoy de acuerdo con ese argumento, que es uno más que se suma a un derecho que ya debería estar consolidado y que, a pesar de que la ley de contrato de trabajo se modificó después de 50 años en un solo artículo del título de trabajo de mujeres, no se tocó para nada lo que tiene que ver con garantizar una licencia en condiciones de equidad. Bien, seguimos por Mariana. Mariana Paula, y puedes habilitar el micrófono. Hola, buenas tardes. Tengo mala conexión, así que no prendo la cámara. Pero yo me pregunto si no es dable hacer algún tipo de presentación judicial, teniendo en cuenta todos estos antecedentes de equiparación de licencias entre parejas del mismo género o no gestantes o alguna cuestión, entre el varón no gestante en una pareja heterosexual. O sea, al final termina siendo, o lo que veo, termina siendo el único que no tiene una licencia más que de 2 días en ninguna de todas las vueltas que estamos dando con esto. O sea, ¿no es dable equiparar a este trabajador en esos derechos? Por la vía legal, entiendo que por la legislativa no se está dando y no creo que se dé próximamente, pero ¿no es una posibilidad plantearlo? Sí, sí, Mariana, por supuesto. De hecho, hay fallos y cada vez hay más. ¿El problema cuál es? Que hay que requerir la intervención de la justicia para lograr un derecho que debería estar garantizado en la norma. Y no es el acceso a la justicia, además de que puede ser lento, está bien, sería por la vía del amparo, pero sí, 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 efectivamente hay parejas, por ejemplo, conformadas por hombres que han requerido a la justicia el otorgamiento de una licencia que se acorde en casos de subrogación de vientre. Sí, 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 hay. Yo creo que cada vez va a haber más y cada vez son más los argumentos en los que se amparan los que peticionan esto como para obtener un resultado favorable.
Digo, no encontré del estudio que hice, lo cito, no sé, en 2018 para adelante, ningún fallo en que se deniegue una licencia ante un caso de estas características como planteas vos, por ejemplo. Bien, seguimos por la palabra de Marta. Ahí, Marta, puedes habilitar el micrófono. Ahí estamos. ¿Qué tal? Bueno, gracias. Muy clara y muy sólida nutrida la exposición y la revisión jurisprudencial. Y en base a eso te quería volver a preguntarme, o preguntar que vuelvas a mencionar cuál es el fallo que mencionaste que fue revocado por la sala 6, donde le habían otorgado licencia al varón. ¿Puede ser? Sí, cómo no. El fallo, denme un segundito, creo que Mencionaste el juzgado de primera instancia, pero se me escapó, sí. digamos, precisar el número. El fallo se llama, si mal no recuerdo, creo que era Mumbach, los autos. Denme un segundo que se los busco. Ya les digo, que lo ¿Esto tengo. es del 2022? El fallo de la sala sexta es del 2022, así es. Lo que no es del 2022 es el fallo de primera instancia, que si mal no recuerdo, 2020. del año 2020. Eh, los autos son Mumbach, José Daniel con Saif S.A. Moonbach, Mumbach, sí, José. con Saif S.A. Se escribe ese ahí. Sí, es la sentencia de la sala sexta es del 25 de agosto del 2022. Para ubicarlo y ver los argumentos de una y otra instancia, que me parece muy interesante el contraste, ¿no? O sea, con qué argumentos otorgó el juez de primera instancia y cuáles fueron los argumentos por los cuales la sala lo revocó. Sí, aprovecho la oportunidad. Entiendo que en la primera clase, no sé si Gianluca lo habrán comentado, pero todas estas cuestiones en relación a la reforma, escribimos un libro dirigido por el doctor Muniolo. Lucas, que tuvo la clase pasada, seguramente también les refirió, donde van a encontrar también como todo lo que tiene que ver con la explicación, los fallos actualizados, es de Ok. Thomson Reuters, de la ley, reforma laborales. Bárbaro. Muchas gracias. Bueno, bien, le damos la palabra ahora a Valeria. Ahí, Valeria, puedes habilitar el micrófono. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias por la exposición y quería consultar algo que justo también una colega consultó en el chat, es si tiene algún conocimiento de la puesta en práctica de esta licencia, de los nuevos plazos de la licencia por maternidad, porque desde el ANSES el formulario todavía no está actualizado. No sé si tiene conocimiento de cómo están haciendo para ya poder aplicarlo. No, lamento no poder ayudarlas en eso, pero no tengo idea. O sea, la letra de la ley hoy es clarísima, permite 1080, pero no sé cómo lo estarán implementando, tampoco sé cuánto suelen demorar en tomar nota de que se modificó la ley. Habría que preguntar en ellos, pero bueno, la letra hoy es, la vigente es 1080, es la posibilidad, ¿no? Bien. No sé si alguien más tiene una palabra, no sé si queréis leer alguna pregunta del chat. Alguien pregunta, ¿todos los fallos que hicieron lugar fueron por medio de amparo? Sí, o sea, la mayoría de los fallos que van a encontrar citados y que pueden buscar, que están hoy en día en Internet, son en general por amparo. ¿Por qué? Porque justamente al ser un nacimiento inminente
cualquiera sea la forma, o sea, si es filiación por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistidas, necesitan de la celeridad para poder que se les otorgue el derecho. Entonces, en general, la mayoría han tramitado por amparo. Hay, de hecho, de todo el país. No se restringe solamente al ámbito al ámbito nacional, sino es algo bastante general. A ver. Perdón, antes que empieces a responder una pregunta, les recuerdo si alguno quiere hacer una pregunta oral y no sabe cómo hacer, mediante las reacciones de Zoom, ahí tienen una flechita al lado del corazoncito, si tienen el loguito del corazoncito, y pueden levantar la mano y se les habilita el micrófono, si es que quieren y se animan a hacer una pregunta de manera oral. Si no, bueno, la pueden hacer por el chat. Bien, ahí tenemos a Jimena. Jimena, ahí te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, era increíble la clase. Nada, yo quería como expresar una idea que viene al caso, que considero que quizás sea acogida por ustedes, de que creo que esta ausencia de licencia razonable para las personas no gestantes, el poder contemplarla dentro de la normativa también daría mucha luz a lo que hoy se ve día a día en la práctica en el ámbito laboral, que tiene que ver con la discriminación que sufren las mujeres al poder acceder a un puesto de trabajo justamente por no tener el hombre tantos derechos adquiridos como las mujeres, ¿no? Si la persona no gestante, en este caso un padre o otra mujer, tuviera igualdad de condiciones de licencia para un mismo puesto de trabajo, los empleadores no verían esta condición de a quién contratar y a quién no. Sí, eso es absolutamente cierto. De hecho, yo les mencioné en una parte de mi exposición que Martínez Vivot, ya en el año 2000, decía que los países modernos, los países industriales modernos, no tienen en sus legislaciones disposiciones vinculadas al trabajo de mujeres. Claro. Y eso es un aspecto que realmente necesita eliminarse, porque está este mito de que si tengo dos personas en edad fértil, un hombre y una mujer, que vienen a una entrevista laboral, el empleador se va a decantar por contratar al hombre, porque la mujer posiblemente quiera ser madre, y toda esta cuestión es algo arraigado también como sociedad, que la norma debería impulsar políticas que sean aptas y útiles para intentar eliminar ese sesgo de discriminación. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo, sí. Sí, solo eso. Bien, seguimos para ahí abajo la mano esta. Seguimos por la palabra de Carla. Ahí, Carla, puedes habilitar el micrófono. Sí, no sé qué hice con la configuración que no puedo habilitar la cámara, alguna cosa toqué. No, yo le quería preguntar a la doctora, que la verdad que la felicito porque impresionante la claridad con lo que dijo todo, y además, bueno, hablando justamente de un tema que particularmente, bueno, a mí me interesó siempre, eh, viendo todo este tema de que a los empleadores, o sea, uno habla, por ejemplo, con una persona que tiene que tomar personal, y sí, lo que argumentan es, si uno toma a una mujer y después se embaraza, o falta mucho, o cuida a los hijos, siempre eso. Es como que no se contempla el hecho claro de que no existiría humanidad si no hubiera mujeres, ¿no? Por un lado, pero mi pregunta es, dado todo el desarrollo que hizo acerca de las leyes y digamos, comparativamente también con países más civilizados y demás, ¿qué posibilidad ves, digamos, concreta de que finalmente se plasme una legislación en nuestro país que realmente contemple, por ejemplo, licencias para el esposo, o que en el trabajo sea exactamente lo mismo? Porque es como que las mujeres siempre, o sea, las tenistas ganan menos y porque juegan un set menos,
Y siempre es así, es como que las diferencias biológicas no se contemplan y siempre las mujeres perdemos en lo que hace a los derechos. ¿Te parece que hay posibilidades de que lleguemos a eso o lo ves muy lejano? A ver, si ustedes entran, por ejemplo, a la página de diputados o a la página de senadores, sobre todo a la página de diputados, y buscan proyectos de ley que tengan que ver con estas cuestiones, hay miles de hace muchos años. Ajá. Sobre todo con respecto a la licencia por paternidad, quizás no tan avanzado en la protección de las parejas en tratamientos médicos, pero sí es cierto que hay una intención evidente hace muchos años de regular y modernizar este aspecto de la LST. Lo cierto es que no hemos llegado todavía a nada y, como les señalé, si bien estos cambios son positivos, son muy poco en lo que se necesita. Ojalá podamos verlo pronto. La verdad es que no lo sé. Tampoco me parece que sea una agenda actual lograr modificaciones así, pero eso no obsta a señalar desde nuestro lugar lo necesario que resulta, porque es costoso, es impráctico que cada vez que haya una situación que desborda la letra de la ley, se tenga que recurrir a la justicia. Tiene que haber una decisión de parte del legislador, pero bueno, ojalá lo veamos pronto. No lo sé, a ciencia cierta no lo sé, pero si buscan Sí. este dato de color es interesante ver cuántos proyectos hay hace tanto tiempo sobre estos temas. Me voy a meter, porque vos señalaste antes que todo lo que, digamos, lo que hubo al respecto para lograr algo son amparos, que siempre hay que ir por la vía del amparo. Quizás tanta cantidad de amparos, tanta jurisprudencia que va a haber, logre un poquito acercarnos. Y te iba a decir otra cosa y ahora que era más Ojalá interesante. se pueda. La verdad que ojalá. Sí, que de una vez por todas, bueno, no voy a demorar a los colegas que quieran seguir preguntando, porque te iba a decir algo y con esto que te dije del amparo se me fue, se me Ok, hizo una laguna, pero no hay bueno, problema. nada, muchísimas gracias por la excelente exposición, la verdad que impresionante, muy, muy buena. Y después si me acuerdo vuelvo a levantar la mano. Ok. Bien. Hacemos la última pregunta por temas de horarios, así que, Diana, te damos la palabra. Ay, perdón, hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Ah, ya está. Perdón, levanté y bajé la mano un montón de veces casualmente por la maternidad. Mi hija no se quería bañar. A ver, primero, excelente. Me hiciste pensar en un montón de vacíos legales que deberían ya estar resueltos a esta altura y que, bueno, como dijo alguna colega, qué lejos que estamos de las legislaciones de otros países un poco más modernizados. Inclusive hoy se habla de que mundialmente se entiende que la mujer está percibiendo un 25% menos de salario que los hombres. Por otro lado, también toda esta cuestión de los hombres no por el solo hecho de no gestar que estén excluidos prácticamente. Ahora, a mí me surge esta pregunta. Yo mientras te iba escuchando fui rescatando algunas cuestiones pensando desde la Constitución. En todo lo que vos ibas diciendo pude ver un avasallamiento manifiesto del artículo 14, el 16, el 17, el 18, el 19, el altero un ladere. Yo digo, no estamos en condiciones de hacer un planteo de inconstitucionalidad de todo lo que sería esta reforma. Realmente es necesario que tengamos que llegar a la reglamentación de algo que está tan mal pensado en líneas generales. Mira, Diana, tu pregunta, digamos, por la forma en que la efectuás es muy general, digamos, de toda la reforma, y en la reforma en sí, en la ley, hay muchísimas cosas muy bravas y muy cuestionables. En lo que respecta al 177, que es lo que nos atañe al taller de hoy, creo que las modificaciones que hace
no son, no son inconstitucionales, creo que son un avance, de hecho, mínimo. En esto quiero hacer hincapié. Por eso hoy en día sigue habiendo y va a seguir habiendo tantos fallos, porque, como bien decís vos, hay un montón de normas constitucionales y de tratados internacionales de derechos humanos que están siendo vulnerados en función de, de tener una norma que recepta un modelo de tiempos pasados y que deja un montón de situaciones desamparadas. Por lo tanto, yo creo que en este aspecto es más lo que falta legislar y lo que omite la norma, y esto también, yo les mencioné los problemas prácticos que puede traer, porque es eso, Claro. una persona gestante que no se identifica como mujer puede acceder a los descansos por lactancia, no, Claro, yo lo veo más mujer trabajadora. desde el caso particular que planteabas vos. Hay que ver cómo se va a ir desarrollando eso. Inclusive yo No me lo ponía sé. a pensar en casos donde la criatura, por ejemplo, termina en neonatología, por lo tanto, sí, lo podés pasar por licencia por enfermedad, pero ¿hasta qué punto no estás afectando la maternidad con eso? Porque yo podría plantear el favor minoris que me da la Convención de los Derechos del Niño. Entonces yo puedo decir madre e hijo juntos por inclusive todo lo que es la ley referente a las cuestiones del acercamiento materno madre-hijo. Por lo tanto, hay todas estas cuestiones de vacíos que nos van a plantear la situación de vulneración constitucional. Pero el tema es que yo digo, no, al menos plantear la modificación para que se incluya, para que no quede prácticamente un oxímoron, lo que dijo ayer el ministro de Justicia, hablando de la igualdad cuando los hombres están excluidos. Sí, sí, a ver, hay mucha tela para cortar, digamos. Hay, digamos, para el abogado que ejerce, hay un montón de material para intentar reivindicar estas cuestiones. En eso hay muchísimo, y creo, por eso les digo, desde que investigo este tema, hace ya mucho tiempo que no veo medidas regresivas, salvo, por ejemplo, este fallo de la sala sexta que deja sin efecto. Bueno, se toma de la literalidad de la norma. Es un camino que yo creo que a medida que cuantos más fallos haya, más se debería propender a una modificación legislativa que evite este tipo de problemas. La verdad es que no sé qué nos deparará el futuro, sí pienso que es algo que hace años debiera haberse revisado, todo el conjunto. Cierto es que hay convenios colectivos que se encargan de generar, por ejemplo, mejores licencias por paternidad, pero bueno, debería estar para garantizar la igualdad legislado en la ley de contrato de trabajo. Gracias, Doc, excelente. Bien. ¿Querés cerrar con algo en particular? ¿Querés decir algunas palabras? Sí, no quiero dejar a Carla, que levantó la mano de nuevo. Listo. Le damos la palabra entonces a Carla. Bueno, gracias. No, me acordé que lo que le quería comentar a la doctora, que estoy notando cierta tendencia en las sentencias, como una línea a nivel equidad e igualdad, ¿no? Como contraponiéndose a, digamos, a la estricta letra de la ley. O sea, y explicando que no es que se va en contra, pero que, de hecho, en un juicio laboral yo presenté toda una doctrina respecto a eso porque me parecía, había mil cosas que le habían perdonado, digamos, a la otra parte, que me parecía manifiestamente injusto, y presenté, como vengo viendo ya que hay esa tendencia, así que quizá, como decíamos, con todos los amparos, que en la medida que sean tomados en cuenta van a sentar jurisprudencia, y quizás esta tendencia que pareciera que está llegando, aunque sea de manera incipiente, en cuanto a que los jueces están tomando en cuenta el tema de la equidad y de la igualdad ante la ley, quizá por ese lado haya más posibilidades de que finalmente termine plasmada, ¿no?, en la ley toda esta normativa que haría falta. Y eso es lo que te iba a comentar, que se me había ido de la cabeza. Nada más. Ojalá
ojalá tenga razón y pueda hacer el camino hacia una modificación normativa. Y con esto cierro. No quiero dejar de mencionar, porque leí un comentario en el chat respecto a los fallos. La mayoría de los fallos que mencioné, que les dije el año, no hay tanto de esto. O sea, ustedes si googlean, si entran en acceso en jurisprudencia, los van a encontrar. Porque además la mayoría de los fallos son siglas, entonces no les dije los autos, porque era decirles, qué sé yo, DIT contra, entonces me parecía que era impráctico a los fines de la exposición, pero bueno, si ustedes buscan de esto hay un montón y yo creo que va a haber cada vez más hasta que suceda lo que dijo Carla, que esperemos que pase, de que se recepte en la ley y con esto cierro. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Ahí estoy mandando el canal de YouTube donde estará subida la clase, tanto la primera como la segunda y como la tercera. También están subidas otras actividades nuestras, recuerden que va a estar todo subido ahí. El tema de la asistencia, recuerden que tienen que tener puestos tanto bien su nombre como apellido. Sí, ahora lo dije tarde, perdón. Para la próxima clase, si alguno tiene mal puesto su nombre, hay una opción que dice cambiar nombre y ahí se lo configuran bien. Más que nada para el tema del certificado y que no hayan inconvenientes. Así que, bueno, no les quiero robar más tiempo y nada, nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Chao, hasta luego. Muchas gracias por escucharme.